Tumac y lo prometido es deuda porque estamos en línea telefónica con Patricia Alata, directora técnica de Lima. ¿Cómo vamos? Los corredores dejarían de operar a fines de junio. Patricia, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Joana. Un placer conversar contigo. Hay serios problemas, buenas tardes, bienvenida. Hay serios problemas con relación al transporte, sobre todo, bueno, a nivel nacional, pero en Lima y Callao estos, digamos, se han acentuado y se ha puesto el ojo en la mirada cuando se habló, entre comillas, ¿no?, de esta formalización de los taxis colectivos, y ahora se dice que podrían desaparecer todos los corredores, el que va por la avenida Arequipa, el que va por el Cercado de Lima, el que transcurre por la Javier Prado, que es el rojo, y el amarillo, que ya no está en estos momentos en circulación. ¿Esto cómo afectaría el transporte en nuestra capital? Es sumamente grave esa alerta, principalmente por lo que representa para la apuesta por tener este sistema integrado de transporte. Si bien los usuarios de los corredores porcentualmente todavía no son la mayoría, quiero decir, la mayoría de limeños y chalacos nos seguimos transportando principalmente en combis y scooters, porque son la mayoría de rutas que tenemos disponibles, sí representan los corredores este avance a tener un sistema integrado que sea más justo, que tenga también unas condiciones de planilla adecuadas para las que trabajan en el sistema y además de ser parte pues de un sistema mayor. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros tener mucha vigilancia en las medidas que se están implementando, en las propuestas que se están dando, como esta de formalización de colectivos que va en contra de esta reforma de transporte, pero además también solicitar que se implementen de forma adecuada los procesos para justamente cuidar el sistema que en este momento está peligrando. Y en este caso, si es que dejan de circular, Patricia, los corredores, como se ha dicho, porque temen por la infraestructura vial, por la materia económica, por la fiscalización de las rutas, ¿estaríamos retrocediendo en calidad de transporte cuánto? Muchísimo, muchísimo, porque no solamente dejaríamos desabastecidas esas rutas y por lo tanto estaríamos haciendo que las personas que se movilizan con estos modos cotidianamente o solamente tengan de alternativa el taxi o los colectivos, que es lo que estamos buscando evitar, pero también retrocedería toda la apuesta de inversión que se está haciendo. ¿A qué me refiero? Ya sienta un precedente inadecuado para justamente las distintas autorizaciones futuras que queremos dar a otros corredores que tenemos que implementar o complementar con los sistemas que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a empresas que apuesten en fortalecer sus rutas, en comprar buses adecuados, etcétera, si tienen como precedente que ya han habido concesiones que se están dando, como la de los corredores, y que luego las personas tienen pues que darse para atrás y que estos contratos darse por terminados porque no hay las medidas necesarias para cuidarlos? Entonces, es muy importante tener esto como prioridad y que tiene que ser acompañado no solamente por la institución competente, que en este caso es la ATU, sino también complementado por las medidas que se den desde la municipalidad de Lima y del Callao para cuando tengan las acciones en las rutas allí, pero también con el Congreso y la Policía Nacional, que también son actores relevantes en la movilidad. Y justo, Patricia, has caído en un punto que te iba a preguntar y te dejo abierta además la pregunta porque es momento de ir a la pausa. ¿Qué pasa con el rol de fiscalización en general, más allá de la labor de la ATU, que ha sido criticada por varias entidades, varios representantes y que han dicho que no han hecho nada en los últimos años? Te dejo la pregunta ahí, nos vamos a la pausa, por favor, nos esperas unos instantes, es momento de actualizar los titulares, pero también vamos a estar atentos de este hundimiento reportado en Chancay. Hay varias viviendas, por lo menos 10 es lo que se dice, y hay un equipo de RPP que está en camino, así que las líneas telefónicas además de RPP abiertas para que se puedan comunicar con nosotros, 212-4100, 212-7165 y 212-4090, para que también las personas de la zona de Chancay se puedan comunicar con RPP y nos den mayores detalles de qué es lo que se requiere en estos momentos. A las 12:30, una pausa. 12 del mediodía con 37 minutos. Aquí en la Rotativa del Aire estamos conversando con Patricia Alata, directora técnica de Lima. ¿Cómo vamos? Acerca de los problemas de transporte en Lima y Callao, que además son los mismos que se viven lamentablemente en otras partes del Perú. Pero además, Patricia, quedaba también abierta la pregunta para que nos cuentes un poco ¿qué pasa desde el otro lado, desde el lado de la fiscalización? Es decir, desde que se crea la ATU, lo que se busca es una autoridad autónoma
Y la última o reciente comentario de parte, por ejemplo, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es diciendo, bueno, pues que la ATU no ha hecho su labor. Sí, ahí el tema de la fiscalización es sumamente importante porque justamente uno de los factores que hacen que el sistema de corredores, en este caso, sea tan complejo y tenga tantas debilidades, que todos lo reconocemos, es un sistema muy lento, no tiene buses que tengan tiempos adecuados, etcétera, justamente se debe a que hay mucho desorden en las vías. Se supone de que estos corredores deberían tener una segregación, es decir, carriles exclusivos para la circulación del transporte público para que sea tanto fluido, rápido y permita también tener tiempos preprogramados, ¿no? Pero esa preprogramación no puede existir si tienes pues a los taxis o colectivos o motocicletas que se meten en el sistema y que se paran donde se le da la gana. Y ahí es donde existe esta triangulación en realidad entre la ATU con la Policía Nacional, quien es pues la institución encargada de fiscalizar y de colocar las papeletas y las sanciones cuando es competencia, cuando es pertinente, pero también entra ahí la Municipalidad de Lima, porque si bien ATU gestiona el transporte público, quien gestiona la vía en sí misma es la municipalidad, ya sea la Municipalidad de Lima en una vía metropolitana o una vía local para el caso de los gobiernos distritales. Y es ahí donde puede existir esta articulación y esta complementariedad de las acciones para que podamos tener un sistema de transporte público adecuado. También tiene mucho que ver la semaforización integrada, que ya, ¿no? que ya le corresponde a la Policía Nacional. Sí, la semaforización, de hecho, el sistema de semáforos le pertenece a la municipalidad. En este caso lo maneja Protránsito, y ahí es sumamente importante de que tengamos un sistema pues adecuado, con una semaforización más inteligente, y ahí entra lo que tú mencionas, pero también tenemos a la Policía Nacional que muchas veces reemplaza al semáforo y tenemos pues ahí más bien decisiones del momento y no tanto un sistema planificado, ¿no? Claro, tenemos a una Policía Nacional que está intentando hacer un trabajo, y decimos intentando porque hay un semáforo que funciona, que tiene todavía un contador, pero tenemos a un policía, ya sea hombre o mujer, dando otras indicaciones y haciendo de los tiempos más extensos. ¿Qué se debió hacer al momento de lanzar los corredores para que estos sean más efectivos? Por ejemplo, nos acabas de mencionar lo de la vía exclusiva, ¿no? Un corredor para que justamente evitemos que autos particulares u otro tipo de unidades y conductores ingresen a esta zona, lo que retrasa además que las unidades puedan parar en un determinado tiempo. Recordemos, Patricia y todos los amigos de RPP lo saben, ¿no? Una de las ventajas es que supuestamente estas unidades más grandes, más espaciosas, más cómodas, iban a tener una circulación más rápida que cualquier otra unidad de transporte público. Y esto no ocurrió en ningún momento. Exactamente, y además se les dio la exclusividad de la ruta sobre la que están circulando, ¿no? Es decir, no tienen los corredores ya la competencia de tener que cruzarse con 5 o 6 líneas, o al menos en la misma ruta en la que se encuentra. Sin embargo, justamente una de las deficiencias que tuvo el sistema, lamentablemente, hay más por un tema más político, también de enfoque que tenemos como ciudad todavía, es no darle la prioridad al transporte público como debía ser. Es decir, estos carriles exclusivos no llegaron a implementarse en todos los corredores. El primero de ellos, que fue el corredor azul, y que se buscaba que la vía a Arequipa sea exclusiva para solamente estos corredores y la circulación, evidentemente, de los vehículos que pertenecen a las personas que viven en la zona. Esa medida fue lamentablemente rechazada por tanto la preocupación que tenían los vecinos y vecinas de la zona porque se iba a hacer más tráfico, por la congestión que podía haber en las vías paralelas, pero ahí debía darse una argumentación lo suficientemente adecuada para que pueda sustentarse estas medidas. Y ya este sistema pues fue replicado en las en los otros corredores también. Y no ha sido acompañado con la complementación de los corredores. Recordarás que en un primer momento también estos corredores tenían sus propias rutas alimentadoras, ¿no? También, entonces ahí teníamos un sistema. Exactamente, teníamos un sistema mucho más amplio que, si bien, claro, tenemos los corredores que en teoría reemplazaban las rutas anteriores,
Esas rutas anteriores antes eran más extensas, entonces las personas, también usuarias, han tenido esta complicación de que primero tienen que tomar un bus, una combi para llegar al corredor y luego volver a subir al sistema, y por lo tanto también se encarece su viaje. Complejo el panorama, por lo menos de transporte en general en nuestro país, más allá de mirar Lima y Callao. Muchas gracias. Patricia Alata, directora técnica de Lima. ¿Cómo vamos? Recordemos, y esto como dato muy breve, nada más, porque es bueno y es necesario hacer memoria. Año 1991, se dictan medidas de libre mercado. Se firma Decreto Supremo, el 651, aplicable al transporte público. ¿Qué significaba esto? Que las empresas fijaban sus tarifas y sus servicios. Con 2 o 3 unidades, los dueños de nuevas empresas y nuevas rutas podían circular por donde quisieran, ya sea en la capital, y cobrar lo que ellos deseen. 12 del mediodía con 43 minutos.